Un 24 de septiembre del 2000, ya ¿cuánto vamos? Casi 15 años, muchísimo tiempo, sale uno de los juegos que sin dudas, a mi entender, es pilar fundamental del género role-playing games en computadora. Hablo del Baldur's Gate 2, del cual estamos escuchando la música de apertura. Un juego que, ¿por qué digo que es el pilar fundamental? Ya hablamos y nos adentramos a los desarrolladores, nos encontramos a BioWare, por ejemplo. BioWare, Black Isle, e Interplay. Digo, 3 pesos pesados en aquella época de lo que BioWare lo sigue siendo, pero 3 pesos pesados que deciden lanzar la continuación de lo que fue el Baldur's Gate. Otro muy buen juego de RPG, pero me centro en el 2 específicamente porque es el que rompe, sin dudas, hay un antes y un después de este título que salió para PC únicamente, que utiliza el Infinity Engine. Es decir, estamos hablando de un juego hace 15 años, un juego que el Infinity Engine es también otro de los pilares fundamentales de lo que son estos juegos de rol, vista isométrica desde arriba. Nosotros controlamos a los jugadores de un grupo, pero antes de adentrarnos en eso, hablamos de que es un mundo de fantasía, como el que todos conocemos, basado en Dungeons and Dragons. Sí. El juego de rol, Calabozos y Dragones, en su segunda edición. Claro, tercera todavía no existía, ni hablar de 3.5, ni cuarta, ni quinta. Segunda edición del Dungeons and Dragons. Es lo más cercano que vamos a encontrar hasta la fecha a lo que es jugar una partida de rol en la PC. Hay mucha narrativa, mucho texto, muchísimos twists en lo que son en lo que es la historia, muchísimas idas y vueltas. Controlamos, como les decías, en principio a un personaje, pueden llegar a ser hasta 6, que es los que componen el grupo, en este mundo fantástico medieval. Para aquel que no conoce Dungeons and Dragons, le puedo comentar que es un juego de rol, en el cual uno puede elegir una raza y una clase, es decir, puede ser guerrero, paladín, mago, puede ser humano, elfo. Supongo que todos los que están escuchando más o menos saben de qué estoy hablando, pero de todos modos, para tener en cuenta qué se puede hacer en este juego. Nos vamos a encontrar ya de entrada por qué continúa la saga del Baldur's Gate, el Baldur's Gate 2, que es el Shadows of Amn, que es las sombras de Amn. Nos vamos a encontrar en principio en una cárcel, encerrados, y hay un mago, Irenicus, que nos está lanzando toda serie de hechizos porque somos un sujeto de experimentación para él. El juego ya empieza directamente ahí, tenemos que liberarnos, vamos a liberar a nuestros compañeros de grupo, que en principio son 2, y después nos vamos a encontrar durante todo el transcurso del mundo con diferentes personajes que podremos incluir o no en nuestro grupo según lo que queremos conformar, según el apego que le tendremos a los non-playing characters, claro, que sí los podemos controlar. O sea, vos podés cambiar de personaje. En realidad los vas manejando a los 6, sí, y tenés a la derecha en la interfaz los recuadros de cada uno, sí. Vos podés ir dirigiéndolos, podés acceder a su inventario, a sus habilidades, etcétera, como los juegos de hoy, sí, como los juegos como por ejemplo puede ser el Dragon Age Origins, imagino que podés hacer lo mismo. En el Inquisition también. En el Inquisition también. Sí. Es muy parecido al Inquisition, para tener una muy parecido en cuanto a una vista isométrica, sí, como para tener una referencia inmediata. Lo que tiene que ver, porque yo estoy hablando de todo esto total y absolutamente emocionado, y el que está escuchando dice, che, pero esto no es nuevo, esto ya lo hacen todos, bueno, estamos hablando de que para que pudieran existir todos estos juegos que yo estaba nombrando recién, como el Dragon Age, como el Neverwinter Nights, como una serie de RPGs clásicos que ya son clásicos, tuvo que existir el Baldur's Gate 2, el Shadows of Amn, que resultó ser una sorpresa en ese momento. Era impensado, prácticamente impensado, cuando uno juegue un juego de este estilo, en ese momento, que de repente surgieran diálogos entre los propios NPCs. Claro. Que surgieran diálogos que no involucraran directamente al personaje principal. Eso, ya cuando nos encontrábamos con eso en esa época, decíamos, ¿qué está pasando acá? Digo, los que no soy yo se están hablando entre ellos. Además, hablar de una historia impresionante, una de las mejores historias, con mayor profundidad, no solo en su historia principal, sino en la cantidad de subhistorias
o historias alternativas que podemos ir desarrollando. Insisto, nada nuevo, pero para en ese momento el Baldur's Gate 2 marcó un antes y un después, y por eso también BioWare termina siendo lo que es. Por eso BioWare se pone como pionero al frente de este género, justamente por el éxito rotundo que significó el Baldur's Gate. Como hablaba, las diferentes historias que pueden surgir, el mundo está vivo, uno va a estar en la ciudad de Amn cuando escape de esta prisión. No es un spoil, es lo que va a suceder. Uno escapa de esta prisión, va a estar en Amn, y Amn tiene un trasfondo político y social muy marcado, en el cual nosotros vamos a encontrarnos directamente con las diferentes cosas que están pasando en la ciudad, que están pasando, estemos o no estemos en la historia. Es decir, nosotros no sentimos que el universo está girando alrededor de lo que nosotros hagamos, sino que la ciudad y el mundo tiene un seguir, que nosotros podemos insertarnos ahí, y nuestras decisiones pueden llegar a afectar o no la manera de que los demás nos vean a nosotros, o ciertas cuestiones que van a ir pasando. Nos vamos a encontrar con dragones, pero dragones en serio, dragones que va a ser casi imposible derrotarlos al estilo del rol, al estilo de lo que es el Dungeons and Dragons. Nos vamos a encontrar con todo tipo de criaturas, con un montón de puzzles, con un montón de sorpresas que van a impactar directamente al jugador. Baldur's Gate 2, sin dudas, es uno de los pilares fundamentales, como iniciaba esta review. Tiene un puntaje en Metacritic de 95, estamos hablando que es el sexto mejor juego de todo Metacritic. Y bueno, sin dudas, si querés jugar a algo, no te importan los gráficos, querés vivir una buena historia, te lo recomiendo, pero sin dudas. Te pregunto, porque me quedé con esto, ¿la historia en el 2 continúa la primera entrega? ¿Cómo es la onda? ¿Qué relación tienen? Hay una relación directa, pero no es necesario jugar al 1 para poder jugar al 2. ¿Pero el 1 sería un predecesor en la historia? Exacto, claro. Exacto. No es necesario jugar al 1 para poder disfrutar del 2, y no nos vamos a perder de demasiadas cosas por no haber jugado el 1. Sí nos vamos a encontrar con ciertos personajes. Este es el caso en donde una secuela es más importante y más grosa, es el que marca más que el primer juego. Totalmente, llegó a un nivel de maduración que el 2 claro, que dejó al 1 atrás. Totalmente, vamos a encontrarnos con personajes que nos habremos cruzado en el 1, con situaciones, pero nada que el juego no explique en los diálogos que nosotros vamos teniendo. ¿No te acordás de este? No, la verdad que no me acuerdo. Tenemos para elegir. Este fue el que nos hizo tal y cual cosa. Claro. Ah, ok. Si lo conocés, mejor. Va a ser mucho mejor. Tiene una historia nueva el juego. El juego es una historia nueva. Arranca de cero, digamos. No es que la historia continúa. En el mismo universo, nada más. Hay un punto, el principio del juego es un punto de inflexión, claro, entre el 1 y el 2, pero no es que son las dos autoconclusivas. Claro. Y no es necesario, no enganchamos la segunda película, digamos, y ¿qué está pasando? No, claro, no va a pasar. Claro. O sea, ¿habría o no una continuidad entre los personajes? Por ejemplo, ¿se menciona la historia del primero en el segundo? Se mencionan ciertos personajes. De todos modos, me parece que no es nada grave, nada que no podamos. Yo, por ejemplo, el 1 no lo jugué, sí, y el 2 no me impidió. Entendiste todo, sí. Claro, porque, insisto, en los diálogos que van surgiendo, hay referencias inmediatas, al menos muy superficiales, pero para entender qué está pasando. Hay muchísimo texto en el Baldur's Gate 2, sí, vas a tener que leer mucho. Vamos a encontrarnos con bibliotecas, con historia del universo, con historias de lo que es la ciudad. Es decir, uno va dando vueltas, encuentra una biblioteca, cliquea a la biblioteca porque es un point and click importante que no dije, que podés ir interactuando a través del mouse. Y ahora voy a hablar también del sistema de combate, que también es fundamental, que casi me lo olvido. Uno va interactuando con los diferentes objetos en la biblioteca, se encuentra con un montón de libros. Así que, ¿para qué quiero un libro? Bueno, aquel que se interese realmente en la historia de Faerun, que es el mundo donde está inmerso el jugador, puede leerlo, son textos bastante extensos, tampoco nada nuevo, porque en otros juegos también vamos a encontrar esto. Pero estamos hablando de un juego viejo. Pero estamos hablando de un juego del 20 de septiembre del 2000. Y con respecto a lo que tiene que ver con el combate, fundamental. El combate se maneja en tiempo real, pero con pausas. El jugador tiene que pausar todo el tiempo el juego e ir dándole órdenes a todos los personajes. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no preparamos bien el combate,
lo más probable es que no haya piedad y se mueran todos los personajes. Sería una especie de turno forzado, digamos. Es una especie de turnos forzados, selecciono los personajes, les doy a atacar, aprieto pausa, me fijo que está casteando el mago rival. Entonces, la preparación del combate puede significar entre la muerte o algo que se resuelva instantáneamente o casi instantáneamente. Por lo cual es fundamental conocer los hechizos de los magos, las habilidades de los guerreros, es decir... El juego te da la opción de pausear y tener un tiempo ilimitado, digamos, para poder preparar el personaje mientras estás en combate. Está todo pausado, inclusive tu personaje, pero le podés dar órdenes. Claro. Pero una vez que cerraste el menú y le diste sale todo, sigue se desarrolla, suceden las acciones, vas a volver a pausar, porque ya se hicieron todas las acciones en el sistema de turnos que tiene D&D, pero representado en esta especie de digamos, pausa sistemática que va a hacer el jugador para poder ordenar qué hacer, para ver qué está pasando. Hay que prestarle mucho cuidado, no es imposible, sí requiere mucha práctica y algún poco de conocimiento de parte del jugador que lo va a adquirir casi de inmediato. O sea que si yo estoy en abstinencia de D&D, lo que tengo que hacer es comprar este juego y jugarlo. Sin dudas. Tiene un precio de $20. Hay una versión mejorada del Baldur's Gate, que es básicamente el mismo juego con mayor resolución, porque en la época era 800x600 y 1024x768. Eso es una buena justificación en las remasterizaciones, poder volver a jugar el juego en un monitor con más calidad. Bueno, la versión mejorada trae eso, trae algunos personajes más, hay muchas críticas en ese sentido, con respecto a lo que pusieron nuevo. ¿Y vos qué preferís jugar? Ahora te cuento, sale $20 esa versión, tiene algunas texturas mejoradas, apenas no es la gran cosa, pero sí, vos lo bajás, lo instalás en tu monitor de 24 pulgadas y lo jugás tranquilo. Podés jugar un juego del 2000 en un Windows 8 tranquilamente. Totalmente, no vas a tener problemas de compatibilidad, etcétera, etcétera. $20 en Steam o en GOG, podés conseguir alguna oferta dando vueltas. Y si no tenés la versión original en GOG.com, que tiene un coste de $10, ¿y cuál es la ventaja? Vos me dirás, ¿por qué no me compro la mejorada? Ese juego original que le puedo poner mods. Es decir, yo tengo la versión original, me la compré, $10, le puse unos mods de widescreen, por lo cual lo estoy jugando en un monitor grande, y tengo todas las características, además de poder modearlo con diferentes bugfix que salieron de la comunidad mucho tiempo después, para arreglar ciertos bugs, agregarles historias, es decir, es un juego que la comunidad en este caso lo mantiene vivo y le agrega ciertas características que hubiese sido injugable, digamos, 800x600 en monitores grandes. Bueno, podés modearlo o podés tranquilo comprarte el de $20 desde la versión mejorada. Y con respecto a la rejugabilidad, por ejemplo, vos sos, por lo que veo, fanático del juego, pero ponele un chabón que lo agarra nuevo ahora porque le pinta entrar. ¿Tiene rejugabilidad? O sea, yo vuelvo a reiniciar campañas, o ¿se puede crear otro personaje o tenés varios caminos? Tiene rejugabilidad por varios motivos. Por la propia historia, uno puede elegir si quiere el lado lumínico de las cosas o el lado oscuro de las cosas, ser bueno o malo básicamente. Claro. Puede tener rejugabilidad en la historia de los NPCs de tu grupo, porque cada uno de tus NPCs, tus compañeros, tienen su propia historia, sus propias motivaciones, sus propias cuestiones, por lo cual van a surgir historias alternativas a raíz de estos personajes alternativos en los cuales uno los puede ayudar y pueden pasar determinadas cosas, por lo cual hay rejugabilidad ahí. Hay rejugabilidad también si uno elige con quién decide estar acompañado, porque como ya decía, hay muchos personajes que puede decir o no que lo acompañen y conformar vínculos el grupo con distintos personajes y... Exacto. Máximo 6, pero básicamente en el mundo hay más de alrededor de 10. Por lo que 6 son los que vos llevás. 6 son los que vos llevás, 10 u 11 o andan dando vuelta. Hay varios otros personajes que vos les podés decir que te acompañen o no y van a conformar tu grupo. Y también en cuanto al desarrollo de las historias alternativas, hay mucha rejugabilidad en qué hacer y en qué no hacer. Así que vas a tener mucho tiempo. Yo no te podría dar un estimado de horas en los cuales vas a gastarte, pero sin dudas que mucho tiempo.